Súper. Muchas gracias de nuevo por la invitación y a los asistentes. Me pidió hablar sobre cómo evaluar y cómo entrenar la musculatura respiratoria del paciente crítico y para eso vamos a ver qué es lo que se va a tocar en esta presentación, ¿cierto? Hablar un poquito de la evaluación, de los métodos de evaluación del desempeño de la musculatura respiratoria en el paciente crítico, específicamente del diafragma, que es el músculo más importante, ¿cierto? Y también algunos protocolos o los últimos protocolos propuestos para entrenar a estos pacientes, ¿ya? Teniendo en cuenta que la musculatura respiratoria se ha asociado en diversos estudios de corte transversal o estudios observacionales como un factor de pronóstico importante para algunos desenlaces clínicos y también mostrando que algunos resultados que puedan presentar el entrenamiento de la musculatura respiratoria en este tipo de pacientes. ¿Ya? Primero destacar el hecho de cómo se podría dar una falla diafragmática, ¿cierto? O una debilidad del músculo diafragma en estos pacientes. ¿Ya? Esto se puede dar por distintos modos. ¿Ya? Una cosa es el uso excesivo del músculo diafragma y el otro es la descarga o la disminución de la actividad diafragmática. ¿Ya? Em, Teniendo en cuenta esto, hay que buscar un balance. El diafragma como un músculo se comporta como cualquier otro tipo de músculo. Si yo lo dejo de usar, este se va a atrofiar. Ya, de hecho, hay reportes que hablan de a las 8 horas ya hay cambio histológico relevante a nivel diafragmático por el solo hecho de estar sometido a ventilación mecánica, sedación y bloqueo neuromuscular, lo que permite que básicamente el diafragma no se contraiga. ¿Ya? Por un lado tenemos cuando está aumentado el drive respiratorio, ¿cierto? Generalmente esto pasa en la falla respiratoria aguda, ya cuando el paciente está comenzando con la falla respiratoria y necesita ser sometido a soporte ventilatorio invasivo y a disminuir su drive respiratorio asociado a uso de analgosedación y probablemente eh, uso de bloqueo neuromuscular. Y finalmente lo que pasa aquí es que se descarga tanto el trabajo diafragmático que se produce una disminución de la síntesis de proteína y aumento en la degradación de las proteínas, ya asociado a los proteasomas de ubiquitina, a la cascada de las caspasa calpaína, y ahí se va produciendo una alteración que va provocando finalmente una pérdida de la masa y se va atrofiando. ¿Ya? Por otro lado, uno podría decir, ya entonces mantengamos al paciente lo más despierto posible, o sea, lo despierto en ese sentido con la finalidad de no descargar tanto el uso del diafragma, pero nos podemos encontrar en el otro extremo, en donde el paciente está con un alto drive respiratorio. Por tanto, si el soporte ventilatorio invasivo no es lo suficientemente adecuado o con un soporte adecuado, se produce una actividad diafragmática aumentada. Entonces aquí lo que se produce el daño a nivel diafragma es básicamente derivado de una disrupción del sarcómero, que hay una lesión del sarcómero, ¿ya? Y esto puede producir una lesión que también disminuye la función del diafragma, tanto por el lado de la atrofia como en el lado de la disrupción del sarcómero. Finalmente lo que se produce es una debilidad del diafragma. Ahora, si este paciente deriva de una falla eh, séptica, ¿cierto? Un shock séptico, esto se puede ver aumentado el tema del desbalance entre la degradación y la síntesis de proteína derivado del el estrés oxidativo que se produce durante los procesos sépticos. ¿Ya? Aquí generalmente la sepsis lo que hace es que las fibras o las células satélites del músculo, tanto respiratorio como en los músculos apendiculares, no pueden generar nuevas fibras musculares, ¿ya? Porque hay una disfunción de estas células satélites musculares. ¿De acuerdo? Entonces, esto generalmente es como la fisiopatología de lo que produce en el paciente eh, crítico. ¿De acuerdo? Em, Se ha demostrado que los pacientes que están ventilados generan una menor presión al estimular el diafragma.
Aquí, por ejemplo, vemos estos dos gráficos en donde se ven como la presión que se mide a nivel traqueal, al final del tubo endotraqueal, cuando se estimula el diafragma de manera exógena. Ya puede ser con un pacing, que se llama, que en donde se estimula el nervio frénico de manera bilateral, y se ve cómo se contrae el diafragma. En una persona, entre comillas, normal o sana, puede generar hasta casi 15 centímetros de agua esta generación de la presión cuando el diafragma se contrae. Pero una persona que ya presenta disfunción diafragmática, se hace la misma intensidad de la estimulación eléctrica a nivel del nervio frénico, y la diferencia que hay en la presión que se mide a nivel de la tráquea ya llega casi a los 5 centímetros de agua. ¿Ya? Entonces, básicamente, el diafragma, si está en disfunción, por los mecanismos fisiopatológicos revisados previamente, se expresa en una disminución de la presión o la fuerza general. ¿Ya? Se ha estudiado que la fuerza del diafragma o la disfunción del diafragma se asocia a distintos desenlaces clínicos que son más bien negativos. Por ejemplo, los pacientes que están con disfunción diafragmática tienen una mayor probabilidad de morir en la UCI, ¿ya? Y también de aumentar su mortalidad en el curso intrahospitalario. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo, no es una relación más bien causal. No porque yo tenga una disfunción diafragmática, necesariamente voy a tener un desenlace negativo durante la hospitalización, pero cuando estas asociaciones se ajustan por distintos valores de control, siguen mostrando que la debilidad diafragmática tiene una asociación importante en estos desenlaces negativos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la probabilidad de sobrevivencia a 100 días y a 150 días en el hospital, a 100 días en la UCI, dependiendo de si había disfunción o no había disfunción. Cuando no hay disfunción diafragmática, se ve, por ejemplo, que la tasa de sobrevivencia cerca de los 50 días, aquí se corta porque en realidad no hay ningún paciente más, es cercana al 75%. En cambio, en este mismo punto de corte, podemos ver que la sobrevivencia cuando hay difusión diafragmática es menos del 30%. Entonces, hay una asociación claramente importante. Ahora, si vemos esto analizado desde el punto de vista de la duración o la sobrevivencia a nivel del hospital, se ve que al punto de corte de 100 días, los que tienen disfunción diafragmática podrían fallecer. La tasa de sobrevivencia es cercana al 20%. En comparación a los que no tienen disfunción diafragmática, es entre el 60 y el 70%. Entonces ya vemos que ahí tenemos dos patrones claros de pacientes que van a estar en la UCI si lo queremos analizar desde el punto de vista de la disfunción diafragmática y que tienen claramente desenlaces distintos. Uno podría decir, sí, pero es que puede ser que el paciente con disfunción diafragmática previamente tiene otras patologías o está más grave el ingreso a la UCI y por tanto por eso va a fallecer antes. O la tasa de sobrevivencia va a ser más baja. Sin embargo, cuando esto se ajusta con algunas variables como por ejemplo un score de ingreso de gravedad o la duración de la ventilación mecánica como una variable dicotómica mayor o menor a 7 días o el índice de masa corporal, se sigue mostrando que una Pimax menor o igual a 30 centímetros de agua tiene casi 4,5 veces el riesgo de fallecer al año que las personas que tienen una Pimax mayor a 30. Y esto es de manera independiente a los otros factores que se pueden analizar como gravedad y duración de la ventilación mecánica, que son como los más preponderantes. ¿De acuerdo? Entonces esta curva Clapham-Meyer de un seguimiento a un año de los pacientes, cerca de 300 pacientes, se ve que sobre 30 centímetros de agua al momento del alta desde la UCI, tienen una tasa de sobrevivencia del 90% y cuando esto es bajo 30 centímetros de agua es una tasa de sobrevivencia bajo o cercano al 70%. Hay una diferencia de un 20% de sobrevivencia. Entonces es un aspecto que hay que poner
Ojo siempre el cuidar el músculo respiratorio y el diafragma. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? Y desde ese punto de vista, ¿cómo se maneja? Si uno realiza una buena evaluación, probablemente va a poder determinar intervenciones adecuadas para poder cumplir los objetivos. ¿Ya? Hay distintas formas de evaluar la función del diafragma como músculo principal respiratorio. Ya la más utilizada es la Pimax, ¿cierto? La presión inspiratoria máxima, que se puede medir de varias maneras, dependiendo de la cooperación del paciente y el estado del paciente. Primero hay que ver si el paciente está conectado o no a ventilación mecánica invasiva. Y si este paciente puede ser liberado desde la presión positiva con alguna ventana, por ejemplo, con asistencia de un par de litros de oxígeno por filtro, etc. Si el paciente puede ser liberado, una de las opciones podría ser medirlo con el típico manómetro, ¿cierto? De presión, para poder ver cuál es la presión que genera. Ya se le pide al paciente de manera voluntaria que después de una expiración máxima y prolongada genera su mayor presión inspiratoria. ¿De acuerdo? Esto se hace generalmente con el mismo protocolo que promueve la ATS, que son entre 5 a 8 repeticiones, porque aquí tiene un tema influye el tema del aprendizaje durante las pruebas. Generalmente la primera prueba no es la mejor, sino que tiende a ser la segunda o tercera prueba. Hay que dejar entre 1 minuto a 1 minuto y medio entre cada una de las pruebas para poder dejar que el metabolismo muscular funcione de manera adecuada y el reposo permita realizar una nueva medición válida. ¿Ya? De acuerdo. Ahora, si el paciente no puede ser liberado de la presión positiva, una de las formas es hacerle la medición de la NIF, que se llama, ¿cierto? Que es la inspiración máxima, pero conectada a la fuerza inspiratoria máxima conectada al ventilador. Y esto también puede hacerse de dos maneras. Hacerse cuando el paciente está cooperando o si el paciente no logra cooperar, ya que no tienen voluntad para cooperar. Idealmente es con el paciente cooperando, en donde se le pide que durante 20 segundos uno le explica que va a sentir que no va a poder tomar aire, que le va a costar tomar aire de manera importante y que le realiza entre 3 a 4 respiraciones máximas para poder evaluar cuál es la presión inspiratoria máxima generada que el ventilador va a censar. Generalmente los ventiladores tienden a censar lo que usamos acá en el Instituto Nacional del Tórax, los Puritan Bennett, hasta menos 50 centímetros de agua. En otras ocasiones el paciente podría estar delirioso, que no es poco habitual, ¿cierto? Son pacientes, generalmente ahora en la pandemia, por ejemplo, el paciente con COVID es un paciente con bastante incidencia del delirium cuando se empieza el despertar y el proceso de weaning. Probablemente no va a cooperar durante la realización de la maniobra, por tanto se puede hacer una maniobra entre comillas, obligada, ¿ya? Uno le explica al paciente lo que va a pasar, pero si este no coopera, uno mantiene cerrada la válvula del ventilador, por tanto, obliga al paciente a tomar aire para poder respirar y eso va a medir una inspiración, una presión inspiratoria máxima, ¿ya? Aquí lo que se ha visto es que, al igual que lo que se vio en la diapositiva anterior, que un punto de corte más o menos establecido es 30 centímetros de agua. Si un paciente tiene 30 centímetros de agua, en cuanto a presión inspiratoria máxima, ¿cierto? Menos 30 centímetros de agua, quiere decir que tiene menos probabilidad de fallar durante el proceso de weaning versus unos que tiene una presión inspiratoria mayor, más cercana a cero, o sea, menos fuerza. ¿De acuerdo? Este valor ha mostrado tener sensibilidad y especificidad un poco dispar, ¿ya? Como que a veces logra detectar bien al paciente que va a fallar, pero no logra detectar bien al paciente que va a tener un weaning exitoso. Así que no es como una prueba única para poder guiar el proceso de weaning o extubación. Otra forma que se usa para medir, pero generalmente no está disponible en todos los centros, de hecho en muy pocos centros está disponible, son la medición de la presión esofágica y transdiafragmática a partir de la medición de la presión del esófago y la presión gástrica. Ahí uno lo que puede medir es la fuerza que genera el diafragma. Otra que también se utiliza con el ventilador es la presión de oclusión, ¿cierto? La presión de oclusión en el segundo 0,1, 0, o los 100 milisegundos. Aquí el paciente, ¿cierto? Debe estar despierto, ventilando espontáneo, quizá en una modalidad presión, CPAP más presión de soporte, o quizás también SIMB, dependiendo de cómo esté el paciente.
y uno mide de 3 a 4 repeticiones la presión que genera al momento de la inspiración en el paciente. Aquí uno puede evaluar varias cosas. Uno, además de evaluar la fuerza muscular que genera ese diafragma, también evalúa el drive respiratorio. Entonces, esta presión de oclusión, además de darnos, dar cuenta del drive respiratorio, nos puede indicar como un parámetro de seguridad para poder mantener ese diafragma lo suficientemente activo para que no se atrofie, pero tampoco tan descargado del soporte ventilatorio para que no el sarcómero no haga de irrupción. Entonces aquí lo que se ha visto es que cuando uno está pensando en extubar al paciente en un proceso de Winning, que presiones de oclusión más negativo que -6, puede ser -7, -8, está asociado a una falla en la extubación. Por otro lado, también presiones de oclusión entre menos 0,5 a 0 se ha asociado a que el diafragma está tan descargado y demasiado soporte que ese paciente podría fallar por atrofia del diafragma. ¿Ya? Entonces, si bien esta medición no nos permite evaluar cómo lo voy a entrenar, desde el punto de vista, por ejemplo, cuando uno entrena con IMT, sí permite establecer el nivel de soporte, lo que, entre comillas, pudiese ser un entrenamiento de tipo de mantener un nivel de soporte en el tiempo, un entrenamiento de endurance, ¿ya? Otros tipos de evaluaciones también que hay poca disponibilidad dependiendo del centro y dependiendo de los ventiladores que se tengan son la electromiografía y la prueba de estimulación, como la que vimos recientemente en un par de diapositivas anteriores, donde se vio que se estimula el diafragma a nivel de los nervios frénicos y ahí se evalúa la fuerza que genera con una electromiografía. Y lo que se está usando últimamente, que cada vez más se ha utilizado como para evaluar el performance del diafragma y que también quizá ha funcionado como predictores de éxito de Winning, es utilizar el ultrasonido, ¿cierto?, del diafragma. Y aquí se miden varias cosas, se puede medir el grosor del diafragma, la fracción de engrosamiento del diafragma, que es cuando cambia desde la expiración a la inspiración, en cuanto el porcentaje es lo que aumenta, y la expulsión diafragmática. Ya estos valores, de en cuanto a puntos de corte, no son muy establecidos desde el punto de vista de que tienen poca sensibilidad y especificidad para poder detectar bien a los pacientes si van a fallar o no van a fallar. Todas estas herramientas nos permiten evaluar cómo está nuestra musculatura respiratoria, específicamente la musculatura inspiratoria del diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estas pruebas, uno tiene que ir manejando al paciente con la finalidad de disminuir su tiempo en ventilación mecánica y, por tanto, tener un proceso de Winning exitoso. ¿De acuerdo? Y siempre pensando en que el paciente que tiene una disfunción diafragmática puede tener peores desenlaces incluso hasta el año después de alta de la UCI. Ahora, ¿cómo lo entreno? ¿Cómo lo trato de manera integral? Ya aquí hay una tabla en donde se ven varias cosas que se pueden recomendar para los pacientes con la finalidad de mejorar la función del diafragma. Está establecido según el nivel de evidencia, esto es de acuerdo a los estudios publicados y cuáles son las recomendaciones clínicas. ¿Ya? Si quieren leer de disfunción diafragmática, Dres es uno de los principales autores que trabaja con varios de los kinesiólogos de acá a nivel nacional, con Felipe Damiani, con Sebastián Dubó, que son kinesiólogos que hicieron su doctorado en la Católica y que están trabajando con el equipo de Lauren Brochard y Dres. Este es uno de los principales autores que trabaja sobre la disfunción diafragmática. ¿Y qué es lo que se ve desde el punto de vista de la evidencia? ¿Ya? Es que ojalá para prevenir la atrofia por desuso hay que mantener los esfuerzos inspiratorios. Entonces, cuando el paciente esté con su causa que llevó a necesitar ventilación mecánica compensada, debiera pasar lo antes posible a modalidades espontáneas en donde permitan que el paciente, que el diafragma se active, ¿ya? El nivel de evidencia de esto es alto y está asociado a estudios experimentales y estudios también en modelos animales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya está el paciente con un drive controlado, cuando está con la sepsis controlada, con un choque hemorrágico controlado, hay que evaluar cuándo se puede comenzar lo antes posible con la ventilación espontánea. También se
se ha propuesto para prevenir el pacing o estimulación del nervio frénico. El nivel de evidencia es bajo porque en realidad los datos son más bien experimentales, ya son de modelos, son pocos pacientes, por tanto no está indicado como de manera rutinaria en la práctica. Por otro lado, también está el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, ¿de acuerdo? Aquí lo que se recomienda es como la carga incremental del umbral a medida progresiva. También hay evidencia que es moderada, o sea, se recomienda para la mayoría de los pacientes y debe ser implementada lo antes posible. Y también lo que se han visto algunos tipos de fármacos, ya como por ejemplo antioxidantes, la N-acetilcisteína, pero que en realidad tiene nivel de evidencia bajo, por lo que no se recomienda. Ahora, cuando ya existe disfunción diafragmática, uno tiene que pensar en cómo puede manejarla. Y está eh, la estimulación del nervio frénico, la restauración del diafragma de manera progresiva y algunas aproximaciones farmacológicas, como por ejemplo el uso de anabólico, ¿ya? Y también mejorar la contractibilidad como con la teofilina y el levosimendan, pero en realidad todos estos tienen bajo a moderado nivel de evidencia, por tanto no se recomienda rutinariamente, sino que más bien en casos muy específicos. Así que lo que más se recomienda es ventilación espontánea lo antes posible y entrenamiento de la musculatura respiratoria. ¿Y cómo la entrenan? Hay varias formas. Ya, el típico paciente respiratorio crónico, crítico crónico en realidad. Ya, un paciente crítico crónico que en realidad se considera un paciente que está ventilado más de 7 días o que falló en la ventilación, en la extubación, por tanto necesitó traqueostomía. Por tanto, yo creo que en la mayoría de los centros tenemos pacientes respiratorios crónicos, críticos crónicos. Los pacientes quizás críticos que no son crónicos, no sé, aquí tenemos varios porque nuestra UCI es más bien una UCI mixta en donde la mayoría de los pacientes son críticos cardiooperados. Por tanto, estos pacientes se extúan a las 6 horas o, en el peor de los casos, quizás a las 24 horas. Esos son la mayoría. Hay muy pocos pacientes que se complican, ¿ya? Pero el paciente respiratorio, probablemente en otras UCI en donde ustedes pueden trabajar, generalmente pasa a ser un paciente crítico crónico, ¿ya? En estos casos, general, la traqueostomía es una muy buena estrategia quienes puedan servir para mejorar la función diafragmática, ya que el paciente empieza a copiar más y además permite el entrenamiento de la musculatura respiratoria. En este caso, por ejemplo, vemos una paciente que está conectada al ventilador mecánico y que se desconecta hacia una ventana y con un corrugado cierto flexible se le conecta la válvula IMT a una cierta resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo entrenan? Hay distintas formas de entrenar. Ustedes piensan que a medida que le van bajando el soporte a sus pacientes, y ustedes ya están entrenando a sus pacientes. O sea, uno dice, chuta, es que no le hice entrenamiento de musculatura respiratoria. Ya, pero por ejemplo, si tu paciente estaba en un ventilador liviano, pesado, con un EPAP o PIP de 8 y una presión inspiratoria de 10, ¿cuál, al sacarlo de la presión positiva, no lo estás entrenando? Claro que lo estás entrenando. Probablemente no lo estás entrenando en fuerza, pero sí lo estás entrenando en la resistencia en el tiempo para tolerar la baja de soporte. Ahora, si lo quiero agregar una presión o una resistencia extra, puedo utilizar algún dispositivo. Ya, lo que se recomienda hoy en día ha ido cambiando un poco este paradigma. Y hay lo más clásico es que siempre se decía al 30% de la Pimax, 3 series, 2 minutos de descanso y que las series pueden durar entre 1 y 3 minutos. Ya no se habla de repeticiones. Pero hoy en día como que los ensayos clínicos han mostrado que los mayores efectos, los mejores efectos son cuando se entrena entre el 50 y el 60% de la Pimax, y esto tiene sentido, porque cuando uno entrena un músculo para ganar fuerza, generalmente lo tiene que entrenar el 50% de un Rmax, ¿cierto? Si uno lo entrena bajo el 50% de un Rmax, es básicamente lo que uno está manteniendo, o tendría que aumentar el tiempo para poder entrenarlo con la finalidad de mejorar en resistencia contra la fatiga, ¿ya? Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo últimamente es 60% de la Pimax,
5 series de 6 repeticiones y ir incrementando de 1 a 2 centímetros de agua cada 1 o 2 días. Ya, si el paciente está dependiente del ventilador, tiene que estar ojalá cooperando un PIB menor a 10 centímetros de agua, ojalá menos del 60 y frecuencia respiratoria menor a 25 del ventilador. Ahora, si fue recientemente wineado, no me debo quedar ahí, sino que debo seguir entrenándolo. Ya hay varios reportes que indican que en seguir entrenándolo después de ser extubados, extubación, se benefician. Entonces, eso es como más o menos lo que hacemos acá desde el punto de vista del entrenamiento. Lo que sí tienen que tener en consideración, y es con lo más complejo, son los pacientes que tienen muy baja fuerza muscular. Ustedes saben que la IMT tiene como este efecto piso y este efecto techo. Ya el efecto piso es que si el paciente llegase a tener, por ejemplo, menos de 18 centímetros de agua en la evaluación de la Pimax, entre comillas, yo podría entrenarlo a 9 centímetros de agua, que es como lo mínimo que me da la IMT. Pero si me da menos de 18 la Pimax, entre comillas, yo mi entrenamiento no podría ser efectivo. Por lo tanto, ahí lo que se podría inventar es entrenamiento en el tiempo con la finalidad de disminuir la fatiga, ¿cierto? La liberación de la presión positiva. Hay otros dispositivos como el Power Break, ¿cierto? Que es un dispositivo electrónico que le permite a uno programar la resistencia entre 0 y 200 centímetros de agua. Entonces, perfectamente yo podría colocar 2 centímetros de agua de entrenamiento, que podría ser un 30%, un 20% de lo que hace el paciente como Pimax. Y lo otro es que se ha visto también es aumentar el trigger de presión en el ventilador. Para esta estrategia hay que tener ojo porque no tiene ninguna prueba concluyente de que es efectiva. Se ha propuesto de la misma manera, si yo le pido la NIF y la NIF me da un cierto valor, programarle un trigger de presión de acuerdo a esa NIF con un 50-60% y hacer lo mismo, 5 o 6 repeticiones. Sin embargo, hay que tener ojo con los esfuerzos inefectivos, ya porque una de las sincronías frecuentes que pueden tener los pacientes son los esfuerzos inefectivos, y se ha visto que estos esfuerzos inefectivos pueden dañar también el diafragma. Entonces ahí uno tiene que ir viendo cómo va entrenando a estos pacientes. Finalmente, si yo logro un buen entrenamiento, puedo tener uno de los factores irrelevantes para poder lograr que el paciente salga del ventilador mecánico, pero recuerden que no es lo único, porque hay otras consideraciones para poder determinar si el paciente tiene una baja probabilidad de fallar. Como todo en medicina, en kinesiología básicamente es lo mismo. Aquí trabajamos en base a probabilidades y como kinesiólogos tenemos que trabajar en disminuir la probabilidad de que el paciente falle, en este caso en el winning, y eso siempre va a tener la posibilidad de que, a pesar de que nosotros generamos un contexto adecuado para que para que no falle, el paciente igual podría requerir una nueva intubación. Uno tiene que quedarse tranquilo con la finalidad de leer la evidencia disponible y aplicar las intervenciones necesarias para que esa probabilidad sea la menos posible. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubinstein, por la presentación. No sé si es que hay alguna pregunta para Rubinstein lo puedes hacer a través del chat o a través del micrófono. Vamos a dar un par de segunditos para ver si es que hay alguna pregunta. Ya que básicamente antes lo que se hacía era entrenar al paciente crítico, ¿cierto? Siempre dentro de rangos de 30-40%. Cuando se hablaba, por ejemplo, de entrenamiento de musculatura respiratoria, evaluar de manera continua más que hablar de repeticiones o series, en el fondo como si estuviese haciendo algún tipo de entrenamiento aeróbico, incluso. Pero básicamente también se perdía un poco el concepto de
de trabajar con cierta intensidad la musculatura. En el fondo siempre se subestimó la condición del paciente en cuanto a la capacidad que podía realizar trabajo. Y de la mano también del aporte nutricional y el consumo de oxígeno, porque sabemos que un paciente crítico, ya un paciente que de base tiene un consumo de oxígeno importante, que ya prácticamente su índice de extracción está al máximo y que cualquier incremento de intensidad puede prácticamente bajar ese consumo, ¿cierto? Debido al transporte de oxígeno. O sea, son pacientes que de un momento a otro hacen descarga séptica y y pacientes que hay que ser muy cuidadosos en la dosificación para no generar producto un daño pulmonar determinado, un aumento de ese compromiso pulmonar. ¿Cómo tú en la práctica, por ejemplo, has logrado balancear eso? Un paciente que está saliendo de un proceso, por ejemplo, eh, agudo y que se tiene que empezar a entrenar y que tiene cierto grado de daño pulmonar. ¿Cómo se puede evitar, cierto? O cómo yo puedo manejar y disminuir la probabilidad de que se genere un daño asociado, por ejemplo, a un ejercicio de la musculatura respiratoria, si es que se puede, obviamente. En realidad sí, en realidad se puede, por eso uno tiene que evaluar. Bueno, hay siempre la posibilidad de que uno no puede evaluar, ¿ya? A ver, en el contexto de pandemia, quizás en algunos centros les impidieron entrar los medidores de Pimax a las distintas unidades por un tema de diseminación del COVID, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos protocolos que son propuestos como, por ejemplo, ensayo y error para la evaluación. Tiene que ir subiendo y empezando, por ejemplo, de 15 centímetros de agua con la válvula IMT, hacer 6 repeticiones, ir descansando un minuto y ir subiendo de 2 en 2 hasta que ya no pueda hacer más. ¿Ya? Entonces, cuando ya no pueda hacer más, ese va a ser tu Pimax y los días posteriores vaya a entrenar pensando en que ese va a ser tu Pimax. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma alternativa de evaluar cuando no existe la posibilidad de medir objetivamente, ¿ya? Ahora, el paciente viene saliendo y uno tiene que estar bien claro desde el punto de vista clínico si es que está compensado o no compensado su enfermedad crítica. Si su enfermedad crítica está compensada y la dosificación del ejercicio es adecuada, no va a haber ningún problema. Por algo yo lo mido y por algo establezco bajas repeticiones a una intensidad alta. Porque generalmente antes lo que se hacía era por tiempo, 2 a 3 minutos a 30%. Entonces la intensidad era baja, pero los tiempos eran prolongados. Pero ahora se ha visto que incluso con este protocolo, que es mucho más corto, tanto para el clínico, que pudiese estar un poco premiado con el tiempo, se obtienen generalmente los mismos resultados. Entonces, en este caso, sigue como los principios del entrenamiento, ¿ya? A una dosificación de acuerdo a lo que el paciente hace. Entonces, en este caso, a nosotros no nos ha pasado nunca que el paciente se comprometa por un entrenamiento al 50-60% de la Vmax, ¿ya? Si el paciente está ventilado, por ejemplo, una traqueostomía, lo que tú tienes que hacer es darle reposo conectándole la presión positiva durante ese proceso. Para ese paciente incluso es más desafiante aún, porque tú le sacas el soporte y a medida le agregas una resistencia. Entonces, entre comillas, si tú le agregas una resistencia de menos 20, por ejemplo, de 20 centímetros de agua, y el soporte era 10, entre comillas, el paciente está entrenando al 30, ya al 30%. Entonces, eso hay que considerar. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente los pacientes no fallan, no hacen daño pulmonar. Lo que sí podría hacer es que la dosificación de las distintas intervenciones kinesiológicas durante el día debe ser adecuada. Lo que se propone es que si el paciente tiene que entrenar sí o sí el cuerpo completo, entrenamiento contra resistencia, deambulación, transferencia, etc., en la mañana lo primero que se haga es el entrenamiento de la musculatura respiratoria, se deje descansar el paciente y en la tarde se retome el entrenamiento del resto de la musculatura. ¿De acuerdo? Entonces, no agregarle 2 o 3 cargas al mismo tiempo al paciente. Eso es cuando el paciente viene recién saliendo, es uno de los principales errores que se puede cometer. Por ejemplo, ventana del ventilador mecánico y ejercicio contra resistencia. No, mejor sentémoslo por de cama, pasémoslo a sillón, descanse unos 30 minutos y ahí estando en sillón en una posición más eficiente para el diafragma, ahí le hacemos la ventana del ventilador mecánico. Pasa lo mismo con la entrenamiento de la musculatura respiratoria.
¿ya? No hay como daño pulmonar, puede haber, básicamente el paciente puede ser que no sea capaz de vencer la resistencia, bueno, se terminará en ese momento, quizá el paciente está mal posicionado y se recomenzará en la tarde o al otro día. Ahí preguntaron Genial, te por si preguntaron hay tabla si... en relación a lo que debería. Sí, lo que debería hacer en PIMAX. Sí, hay tabla, ya, hay tabla de distintos autores. Hay un autor, em, el mismo Dres, que publica tablas relacionadas que son con el género, el peso y la talla. Entonces, tienen que buscar las tablas porque no es solamente así como, ya es hombre y mide tanto, no, son tablas que establecen distintos puntos de corte de normalidad para una cierta estatura, un cierto peso y el género del paciente. Ya, eso es para establecer cuál es la normalidad de un paciente. Ahora, para evaluar la posibilidad de sacar al paciente del ventilador, lo que se ha visto es que el 30% ha sido un buen punto de corte para poder establecer seguridad, ¿ya? Uno, como clínico, como kinesiólogo, finalmente lo que hace es terminar recomendándole al médico si el paciente está apto o no para salir del ventilador mecánico. Y se dice que si tiene una Pimax una fuerza mayor a 30 centímetros de agua, uno pudiese, desde el punto de vista de la fuerza muscular, recomendar salir desde de la presión positiva. Ahora, no he leído de acuerdo a un cierto porcentaje, de acuerdo a lo que debiera hacer cada paciente. Sería interesante evaluar de acuerdo a cierto porcentaje, porque este punto de corte, como les dije, a veces tiene buena sensibilidad, pero baja especificidad. O sea, el paciente que va a tener un winning exitoso, sí, lo logra identificar, pero el paciente que no lo va a tener, a veces la especificidad es muy baja. ¿Ya? Entonces sería bueno determinar si en base a un cierto porcentaje, de acuerdo a su Pimax teórica, pudiese ser más seguro o menos seguro. Perfecto. No sé si hay otra pregunta más para Rubinstein. Bueno, Rubinstein, muchas gracias por la participación, como siempre, y tu disposición a estar presente en este tipo de instancias. Así que muy agradecido. Gracias a ti, Iván. Gracias a todos por estar presente y que siga saliendo bien la jornada. Muchas gracias.